El primer encuentro. La nave de reconocimiento de la Confederación Sortal orbitaba silenciosamente sobre la Tierra, escaneando cada rincón del planeta. Los informes preliminares indicaban que era un mundo primitivo, con tecnología rudimentaria y sin defensas significativas. Una misión de exploración fue enviada para confirmar estos datos. Al aterrizar en una región boscosa del hemisferio norte, los exploradores alienígenas comenzaron a recolectar muestras y a observar la fauna local. De repente, detectaron una intensa actividad a pocos kilómetros de su posición. Decidieron investigar. Al llegar al lugar, se encontraron con una escena impactante. Un humano, sin armas ni protección aparente, luchaba cuerpo a cuerpo contra un enorme oso pardo. Los sensores de la nave comenzaron a grabar la escena, mientras los exploradores observaban atónitos cómo el humano esquivaba los ataques del oso y contraatacaba con una fuerza y agilidad sorprendentes. Finalmente, el humano logró someter al oso, dejándolo inconsciente. Los exploradores, aún en shock, regresaron a la nave para analizar los datos recopilados. La imagen del humano enfrentándose al oso sin temor ni armas quedó grabada en sus mentes. Este encuentro cambió por completo la percepción que los Hortal tenían sobre la Tierra y sus habitantes. Lo que inicialmente parecía una misión de conquista sencilla, ahora se presentaba como un desafío mucho mayor. Los ojos del depredador. Las luces estroboscópicas de la nave de comando Sulcar parpadearon al ritmo de una alerta silenciosa. En el centro de la sala de observación, el comandante Tesar mantenía sus 4 ojos clavados en la imagen ampliada de la superficie terrestre. Frente a él, el holograma mostraba en bucle los últimos 10 segundos de lo que parecía un acto imposible. Un ser humano, armado solo con sus brazos, enfrentándose a un oso de casi 3 metros en plena selva boreal. ¿Esto es real?, preguntó con voz grave, apenas un susurro. Uno de sus tenientes, un joven de piel azulada y cráneo alargado llamado Cres, asintió con nerviosismo. Lo hemos verificado 5 veces, señor. No es montaje ni simulación. El habitante del mundo de la muerte luchó cuerpo a cuerpo con la criatura, y sobrevivió. Tesar cerró los párpados por un segundo, tratando de comprender lo incomprensible. Los archivos biológicos clasificaban al oso como uno de los depredadores más peligrosos del planeta, dotado de una fuerza bruta capaz de desmembrar una criatura promedio en segundos. El humano, en cambio, era otra historia. ¿Se trata de un soldado? ¿Un experimento genético? No, señor. Según nuestras fuentes, es un leñador llamado Ilya Morozov. Vive en una zona remota de la Tierra llamada Siberia. No posee entrenamiento militar ni modificaciones físicas. Solo, es humano. Tesar no respondió de inmediato. En vez de eso, mandó ampliar el video. Observó, con creciente inquietud, cómo el humano se lanzaba sobre el oso, cómo lo empujaba, cómo gritaba, rugía, y finalmente lo derribaba usando el peso de su cuerpo y una maniobra que ningún algoritmo de combate galáctico podría haber anticipado. No era técnica. Era rabia pura. Instinto. Ese nivel de agresividad, dijo otro oficial, una criatura de tentáculos que se retorcían con ansiedad. Nunca lo habíamos presenciado fuera de contextos controlados. Incluso los soldados de élite Sorbaní no atacan así. Porque ellos luchan con lógica, respondió Tesar con voz seca. Los humanos pelean con emociones. Y eso los vuelve impredecibles. Hubo un silencio pesado en la sala. Cada oficial presente entendía lo que estaba en juego. La invasión a la Tierra, planificada desde hacía más de una década, con rutas de entrada definidas y unidades ya desplegadas en los bordes del sistema solar, estaba a punto de comenzar. O al menos, eso se creía. Pero esa grabación lo cambiaba todo. Tesar se giró hacia el Consejo Táctico. Quiero que me preparen un análisis psicológico completo de esta especie. Quiero registros de conflictos, de catástrofes, de supervivencia extrema. Todo lo que hayan soportado y superado. Quiero saber qué clase de infierno ha forjado a una criatura capaz de luchar así, y vivir para contarlo. Comandante, interrumpió Cres, temblando levemente. ¿Hay más? ¿Más? El joven oficial proyectó un segundo video. Esta vez, no era una pelea. Era un rescate. El mismo humano, Ilya, emergía de entre llamas con un niño alienígena en brazos. A su alrededor, una estación científica en llamas. Otros humanos, con trajes de bombero, guiaban a los sobrevivientes hacia naves de evacuación. Los extraterrestres, heridos, confundidos, eran protegidos por aquellos mismos seres que, según los informes previos, carecían de capacidad tecnológica relevante. ¿Quiénes son? Voluntarios,
susurró Kress. No eran parte de ninguna fuerza oficial. Solo, aparecieron cuando escucharon la llamada de auxilio. Tessar se frotó el rostro con una de sus manos. No solo son fuertes, también protegen a los suyos. Incluso a los que no son suyos. Los otros miembros del consejo murmuraron entre ellos. Algunos ya empezaban a cuestionar lo que, hasta ahora, parecía una invasión fácil. La Tierra no tenía escudos planetarios. No tenía flotas de guerra intergalácticas. No tenía armamento orbital automatizado. Pero tenía algo más peligroso. Individuos como Ilia. Instintos salvajes. Capacidad de sacrificio. ¿Y aún consideramos a esta especie primitiva? Gruñó Tessar. Era lo que decían los informes, señor. Que eran caóticos. Desorganizados. Emocionales. Precisamente. Y ahora veo por qué ningún imperio ha conseguido conquistar ese mundo sin pagar un precio altísimo. Hubo un murmullo, casi imperceptible, mientras los oficiales comenzaban a dudar. La pantalla central mostraba ahora una imagen congelada del humano de barba desordenada, cubierto de sangre, con el oso inconsciente a su lado. Tessar no pudo evitar pensar en lo que pasaría si ese mismo espíritu se alzaba contra su flota. Retrasen la invasión, ordenó finalmente. Quiero saber a qué nos enfrentamos realmente antes de cometer el mayor error de nuestra historia. En algún lugar de la Tierra, Ilya Morozov afilaba su hacha. Y la galaxia entera contuvo el aliento. El informe que congeló a la flota invasora. El almirante Kassar del alto mando de la Confederación Dralkit caminaba con paso firme por el corredor principal del crucero estelar Voz de Dominio. Su silueta, de casi 3 metros de altura, proyectaba una sombra imponente sobre los oficiales que lo acompañaban. Habían recibido una transmisión de emergencia procedente del observador avanzado en el sector terrano, y su contenido era tan insólito que requería una revisión inmediata frente a todo el Alto Consejo de Guerra. ¿Está confirmada la autenticidad del material? Rugió con voz grave Kassar, con su rostro cubierto por las placas óseas típicas de su especie. Sí, almirante. Ha pasado 3 niveles de autenticación. El dron que captó las imágenes era un clase sombra. Imposible de detectar, incluso para las fuerzas más avanzadas de los núcleos de defensa, respondió el analista principal, un delgado ser de piel traslúcida llamado Stone. Cuando llegaron a la sala de proyecciones, decenas de líderes de distintas especies se encontraban ya reunidos. Las pantallas se encendieron. El silencio fue absoluto. La imagen era clara. Un bosque denso, cubierto de niebla matutina. Un dron flotaba entre las ramas, grabando en alta resolución lo que parecía ser una confrontación entre un ser humano y un Ursus arctos horribilis, también conocido como oso grizzly. Pero no era una simple huida ni una escena de defensa desesperada. El humano, cubierto de sangre, barro, y con heridas abiertas, se abalanzaba sobre la bestia con una furia primitiva. No portaba armas, ni armadura, solo sus puños, dientes y una voluntad desbordante. El oso embestía con su peso y garras, pero el humano respondía con técnica, fuerza bruta y una resistencia que parecía inhumana. No cedía. No retrocedía. El combate duró 6 minutos. En ese tiempo, varios analistas comenzaron a sudar frío. El silencio en la sala se volvió incómodo. Y cuando finalmente el humano sujetó al oso por el cuello y lo inmovilizó, jadeando, con el rostro cubierto de sudor y sangre, pero de pie, hubo un escalofrío colectivo. ¿Quién es ese humano?, preguntó la comandante Seltrax, de la especie Tenarn, conocida por su frialdad táctica. El archivo se actualizó en la pantalla. Nombre: Arthur L. Barnes. Ocupación: guardabosques. Localización: Parque Nacional Denali, Alaska. Antecedentes militares: ninguno. Entrenamiento especializado: ninguno registrado. Edad: 38 años. Estatus físico: fuera de parámetros estándar, notable resistencia anómala. Kassar se inclinó hacia adelante. ¿Un civil? ¿Eso es, un civil? Los murmullos crecieron. Un consejo militar que planeaba una invasión completa de un planeta ahora, observaba con creciente inquietud cómo un simple individuo sin apoyo ni tecnología había sometido a una de las criaturas más temibles de su entorno. ¿Qué indica esto de su biología?, exigió saber el alto científico Meprex. Capacidad ósea reforzada, tolerancia extrema al dolor, reflejos de combate incluso sin entrenamiento formal. Parece que los humanos están genéticamente diseñados para resistir y contraatacar bajo condiciones que matarían a la mayoría de nuestras especies, respondió Stone.
Un holograma se proyectó junto al video, una gráfica comparativa de reacción al estrés de combate. Los humanos, incluso en estado de pánico, mostraban una capacidad de respuesta desproporcionadamente alta. Pero cuando se encontraban enfurecidos, el rendimiento físico aumentaba entre un 250% y un 400%. El miedo se materializó en palabras. Si esto es un habitante común, ¿qué clase de monstruos debe tener su ejército? Cazar se incorporó. Abortar la operación de invasión. Activad protocolo de contención e investigación. Nadie, absolutamente nadie debe provocar a esta especie sin comprender primero que los impulsa a sobrevivir de esta manera. Pero la pantalla se encendió de nuevo con otra transmisión en vivo. Era el mismo Arthur, caminando por un sendero de montaña. Esta vez, con una cicatriz fresca en el rostro y tarareando una melodía. El dron captó sus palabras, apenas audibles por el viento. Eso sí que fue un buen calentamiento. Ahora, ¿dónde están esos lobos? El consejo entró en caos. La imagen se desvaneció. Y la guerra, que parecía inminente, se transformó en algo mucho más peligroso, una duda existencial. La mente detrás del músculo. Las estrellas del cuadrante solar titilaban como si se estremecieran ante lo que estaba ocurriendo. En la estación de comando orbital de la Confederación Sortal, los líderes de 3 especies estaban reunidos en una sala oscura, iluminada únicamente por los reflejos de decenas de pantallas flotantes. Una nueva interrogante había surgido tras el informe de Arthur Barnes. Si un solo humano era capaz de desatar ese nivel de brutalidad, ¿qué tan conscientes eran de su propio poder? El alto táctico Ir Belen, de la especie Sarnak, que había estudiado miles de campañas de dominación, activó el protocolo Sombra Profunda. No necesitamos más imágenes físicas. Lo que buscamos ahora es su mente. Horas más tarde, un equipo de infiltración telemática logró conectar con el núcleo de datos humanos. Cientos de años de historia, grabaciones, literatura, documentales y hasta redes sociales comenzaron a descargarse. El primer archivo analizado fue una transmisión titulada Cómo sobreviví al ataque del oso y me reí después. Todos los asistentes en la sala guardaron silencio mientras el archivo mostraba a Arthur, en un video casero, contando con voz tranquila lo que había hecho. No fue la primera vez que me enfrentaba a uno, decía. El truco está en no tener miedo, y si lo tienes, usarlo. El comentario provocó escalofríos. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin pretensión. Sin orgullo. Para él, era rutina. ¿Qué clase de civilización trata el combate letal como anécdota? Murmuró un consejero militar Sorbani. Pero entonces vino lo peor. Otro archivo fue abierto. Esta vez, era una grabación de entrenamiento militar terrestre. No uno de élite. Uno básico. Soldados humanos haciendo flexiones bajo la lluvia, arrastrándose por barro, resistiendo descargas eléctricas, aguantando horas sin comer ni dormir. En la esquina del archivo, una nota lo aclaraba todo. Campo de entrenamiento estándar para infantería ligera. Nivel de dificultad, medio. Las especies reunidas se miraron, horrorizadas. Eso no es medio, dijo uno de los analistas, con las extremidades temblorosas. Eso es tortura ritual. El almirante Khazar se levantó de golpe. ¿Y esto es lo que enseñan a sus jóvenes soldados? No, señor, respondió Stone. Esto es lo que les enseñan a los que aún no han ido a combate. Un silencio más pesado que el vacío espacial cayó sobre ellos. Más tarde, accedieron a otros archivos, deportes extremos, exploradores de zonas mortales, supervivientes de accidentes, voluntarios entrando en incendios para salvar a otros. En un momento, alguien preguntó con voz baja. ¿Y los humanos civilizados? ¿Los que viven en ciudades, con tecnología, sin tanto riesgo físico? La respuesta llegó en forma de otra grabación, un video de una madre humana levantando un automóvil para salvar a su hijo atrapado. ¿Qué clase de fisiología permite eso? Ninguna, respondió el bioingeniero Hax. Es una reacción de estrés puro. Adrenalina. Ellos no solo sobreviven, ellos desatan lo que son cuando alguien que aman está en peligro. Khazar se apoyó en la consola. Entonces son, como bombas vivas. Caminan tranquilamente, sonríen, bromean, hasta que alguien cruza una línea. Y cuando eso pasa, ni siquiera sus propias leyes los detienen. En ese momento, un nuevo mensaje entró por canal privado. Un dron de observación de la frontera terrestre había captado a otro humano, esta vez en un desierto, ayudando a una manada de lobos a salir de una trampa. Cuando uno de los lobos lo atacó por reflejo,
El humano simplemente se cubrió con el antebrazo, sangró, pero no contraatacó. Solo esperó, respiró hondo, y acarició a la criatura asustada. La inteligencia artificial del dron concluyó. Especie inestable. Capaz del mayor salvajismo y de la más profunda compasión. Impredecibles. Potencialmente peligrosos en masa. Imposibles de categorizar en parámetros estándar. De vuelta en la estación, Quasar miró fijamente la última imagen capturada. Arthur Barnes acariciando a un lobo, con la misma mano que una vez había estrangulado a un oso. Y dijo, no estamos ante una especie hostil. Estamos ante una especie imparable si la provocamos. El Consejo dividido. La atmósfera dentro de la cámara del Consejo Galáctico estaba cargada de tensión. Era una de esas raras ocasiones en que todos los miembros de las potencias estelares habían sido convocados de urgencia. No por una amenaza formal, ni por una guerra declarada, sino por un solo ser. Un habitante de un mundo de muerte. Un humano. Las luces azules del recinto vibraban levemente, reflejándose en las armaduras ceremoniales de los delegados. El eco de los pasos del gran archivero resonaba como si el universo mismo contuviera la respiración. En sus manos flotaba una cápsula de datos con el contenido más impactante jamás recolectado sobre una especie presuntamente menor. Miembros del Consejo, dijo con solemnidad. Lo que están a punto de ver no es una simulación, ni una leyenda. Es una recopilación de hechos reales, verificados, de una sola unidad biológica del planeta Tierra. Activó la cápsula. Imágenes y registros comenzaron a proyectarse en el domo. Arthur Barnes luchando contra el oso. Arthur Barnes sacando a un alienígena herido de una cueva en medio de una tormenta de hielo. Arthur Barnes sobreviviendo 7 días sin comida, bajo condiciones extremas, mientras protegía a 2 crías de otra especie como si fueran suyas. Pero no era solo él. Los archivos incluían humanos enfrentando incendios, explosiones, huracanes. Humanos atrapados en derrumbes, negándose a morir antes de rescatar al último compañero. Humanos, resistiendo lo imposible. Esto es absurdo, exclamó un delegado de los Darnik. Es una especie suicida. No actúan por lógica, sino por un instinto autodestructivo. Estás equivocado, intervino la embajadora Cal Mirey, de los Alensari. No es suicidio. Es coraje. Lo que vemos aquí es una voluntad de vivir tan feroz que arde incluso cuando todo alrededor muere. Pero, si no tienen defensas planetarias, gritó un comandante militar, golpeando su mesa. Ni escudos, ni cañones orbitales, ni flotas intergalácticas. Y sin embargo, todos los que han intentado doblegarlos han fracasado, susurró alguien desde las sombras. Un nuevo archivo emergió del archivo central. Era de un conflicto antiguo, la llamada Segunda Guerra Mundial. Las cifras de muertos, la resistencia humana, los actos heroicos, los horrores cometidos y soportados, todo eso estaba ahí. Las especies más antiguas del Consejo comenzaron a recular en sus asientos. Aquello no era civilización, era supervivencia feroz institucionalizada. ¿Qué clase de especie se destruye a sí misma, y luego reconstruye el mundo? Preguntó un anciano líder Teclor. Una especie que no se detiene, respondió Cal Mirey. Una especie que convierte la catástrofe en motivación. La discusión se tornó caótica. Unos exigían que la Tierra fuera inmediatamente invadida, argumentando que era mejor aplastar ese fuego antes de que se convirtiera en una conflagración imparable. Otros, los más sabios, advertían que enfrentarlos no era solo una mala idea. Era una sentencia de extinción. Si uno solo de ellos, sin armamento, sin tecnología, puede generar esta conmoción, dijo el archivero con voz firme, ¿qué creen que harán si sienten que su mundo está amenazado? Quasar, el almirante de la fuerza de asalto, se levantó finalmente. Yo he visto muchas guerras. Mundos arder. Especies enteras rogar clemencia. Pero nunca he sentido miedo de algo que no entiendo. Miró la imagen congelada de Arthur, herido, sucio, pero de pie. Ahora lo siento. Guardó silencio. No lanzaré la invasión. No enviaré tropas. No provocaré a quienes ven un oso de 400 kilos y deciden atacarlo sin más arma que su voluntad. El consejo entero quedó mudo. Por primera vez, el poder militar más grande de la galaxia renunció a la guerra antes de declararla. A años luz de distancia, en una cabaña remota cubierta de nieve, Arthur Barnes terminaba de cortar leña. Se frotó las manos, miró al cielo y dijo para sí mismo: siento que alguien me miraba, otra vez.
Y volvió tranquilamente al interior, mientras la galaxia entera decidía mantenerse lejos de él y de su especie. Nunca más serán subestimados. La flota invasora había regresado a la órbita segura de la luna Hendrix, a miles de millones de kilómetros de la Tierra. Las luces de emergencia seguían encendidas a bordo del Voz de dominio, no porque estuvieran en peligro, sino porque nadie quería apagar el protocolo de contención psicológica. Durante días, el video del humano luchando contra el oso había sido proyectado en todas las academias tácticas. No como entrenamiento, sino como advertencia. Pero en la sala más profunda del Alto Consejo de Seguridad, un solo individuo aún no estaba convencido. Su nombre era Selkar, estratega supremo de la especie Sibkai, y el último defensor de la operación de invasión. Una especie que actúa por instinto, es predecible. Una especie que se guía por emociones, es explotable, declaró con firmeza. Activó una simulación. En ella, miles de naves descendían sobre la Tierra en un asalto coordinado. Las defensas humanas eran desactivadas con facilidad. Las ciudades eran rodeadas. Pero algo fallaba en cada intento de tomar control, los humanos no se rendían. En cada rincón, en cada bosque, en cada calle destruida, surgían figuras solitarias, grupos improvisados, civiles peleando como soldados. Y cuando las fuerzas invasoras creían haber tomado una zona, esa zona se rebelaba desde dentro. Están en todas partes. Son impredecibles, murmuró su asistente. No respetan los patrones de rendición. No abandonan. No se quiebran. Selkar desactivó la simulación con rabia. Entonces no son una civilización, son una tormenta. En la Tierra, Arthur Barnes encendía un fuego bajo el cielo estrellado. Habían pasado días desde que sintió esa sensación en la nuca. Esa presencia extraña. Sabía que no estaba solo, aunque no veía a nadie. Tomó un cuchillo, no para defenderse, sino para preparar pescado. Entonces se escuchó un crujido en el bosque. Arthur se puso de pie, no con miedo, sino con cautela. De entre los árboles, emergió una figura, no humana. Pequeña, de ojos profundos, delgada como una rama, temblando. ¿Hablas mi idioma?, preguntó Arthur, sin levantar la voz. La criatura asintió. Su traductor universal titiló. No, no queremos guerra. Yo no, vine a observarte. Solo, vine a entender. Arthur lo miró, luego señaló el fuego. ¿Tienes frío? El alienígena no respondió. Arthur partió una manta en dos y se la ofreció. Si no vas a pelear, si solo estás aquí para mirar, siéntate. Pero si cruzas esa línea con malas intenciones, no saldrás caminando. El alienígena se sentó. Aceptó el té caliente. Sus manos temblaban. Al día siguiente, la criatura transmitió su informe final a la Confederación. El humano no pregunta por rangos. No se preocupa por diplomacia. Observa tus ojos, tus manos, y decide en un segundo si eres amenaza o aliado. Si eres lo primero, corre. Si eres lo segundo, él te compartirá comida. Te protegerá. Morirá por ti si lo respetas. Pero jamás, jamás, los provoques. Semanas después, el Consejo Galáctico votó por unanimidad. La Tierra fue reclasificada. Ya no era un planeta primitivo. Ni siquiera una anomalía. Ahora era oficialmente una zona roja, condición depredador. Toda expedición sería prohibida. Todo intento de contacto, regulado por tratados de extremo riesgo. Arthur nunca supo del impacto que causó en las estrellas. Solo supo que, desde aquel día, el bosque estuvo más tranquilo. Que los lobos lo miraban diferente. Que el viento ya no llevaba esa sensación incómoda. Y mientras tomaba café en su cabaña, murmuró con una sonrisa. Sea quien sea que estaba mirando, aprendió algo hoy. El fuego crepitó. El cielo brilló. Y la galaxia, nunca olvidó.